¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. Para realizar los cambios de estado de la materia se requiere de energía calorífica. Para ello, tales cambios se dividen en procesos endotérmicos, que son aquellos que requieren energía, y los procesos exotérmicos, que son aquellos que eliminan la energía. ¿Qué son las sustancias puras? Son la clase de materia que tienen una composición química definida, como por ejemplo los elementos, que son sustancias puras que están constituidas por átomos iguales y no pueden descomponerse. Un ejemplo de elementos pues es el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, el silicio, etc. El símbolo químico es la representación abreviada de un elemento químico. Por ejemplo, el mercurio se abrevia como Hg, el azufre como S, el oro como Au y el hierro como Fe. Bien, vamos a ver este otro mapa conceptual que es acerca de la materia. Sabemos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Vamos a ver lo que es un átomo. Es la unidad mínima de toda la materia. Tiene propiedades químicas definidas y átomos con la misma estructura. Mientras que los compuestos se forman por la unión química de dos o más átomos. Bien, por ejemplo, algunos ejemplos de compuestos pues es el agua, que es H2O, y 2 hidrógenos más un oxígeno, la sal y la glucosa. La fórmula química es la representación de los elementos y la proporción en la que se encuentran, mientras que la molécula es la representación de un elemento o compuesto. Las mezclas son la unión física de dos o más sustancias. Las mezclas se pueden clasificar por la visibilidad de sus componentes, homogéneas y heterogéneas, el tamaño de las partículas del soluto, soluciones, coloides y suspensiones, y la cantidad de soluto disuelto, que pueden ser diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. Entonces, para dar un rápido repaso, vamos a ver, lo más sencillo de todo es el átomo. La unión de dos o más átomos forman los compuestos, y la unión de dos o más compuestos forman las mezclas. Seguramente ya vimos lo que son las mezclas homogéneas, que no se pueden ver a simple vista, o sea, hay que separarlas por un medio, ¿no? Mientras que las heterogéneas sí se pueden ver sus componentes a simple vista. La solución es una clase de mezcla homogénea a nivel molecular o iónico. Los coloides son sustancias cuyas partículas pueden encontrarse en suspensión, y las partículas que los forman se conocen como micelas. La suspensión es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo, que en este caso es el soluto, o pequeñas partículas no solubles que forman la fase dispersa. Y estas se dispersan en un medio líquido o gaseoso, fase dispersante o dispersora. En las mezclas diluidas se observan más las propiedades del solvente que las del soluto. En las concentradas, la cantidad de una sustancia se relaciona con la intensidad observable a los efectos o las propiedades. En las saturadas contienen la máxima cantidad de soluto. Y por último, las sobresaturadas contienen más soluto que las saturadas. Vemos ahora algunos métodos de separación de mezclas en este esquemita. Sabemos que se pueden separar mediante métodos físicos y mecánicos que a continuación vamos a ver. Bien, tenemos el método de centrifugación, que se utiliza para las mezclas homogéneas. En esta se somete una mezcla a diferentes velocidades de rotación. La destilación es también para las mezclas homogéneas y se aprovecha la diferencia de la temperatura de ebullición de las sustancias. La cromatografía se usa en mezclas homogéneas y permite pasar a través de un soporte fijo, que en este caso es como una columna, los diferentes componentes que quedan adheridos al momento de hacer esta separación en su superficie. Y bueno, ya sabemos que están separados mediante las bandas de colores, disolvente o diluyente. La evaporación consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición. La cristalización sirve para separar sólidos disueltos de un líquido. La decantación se utiliza cuando la mezcla es heterogénea. La fase líquida se vierte en un recipiente y la sólida sedimentada se deja en el fondo del recipiente original.
La filtración se utiliza para separar una sustancia líquida de una sólida en una mezcla heterogénea. Aquí pues se hace pasar por un material poroso, incluso pues seguramente en la cocina tenemos una coladera que pues ahí mismo pues colamos la sopa para que no se quede como la pulpa del jitomate o la pulpa de algún otro material. La sublimación es una mezcla heterogénea en la cual, bueno, si uno de ellos pasa directamente de sólido a gas, se sublima y el resto de la mezcla no. Entonces, hay ciertos métodos que únicamente sirven para mezclas heterogéneas, otros que sirven únicamente para mezclas homogéneas y algunos otros tantos que son ya un poquito menos que sirven para ambas. Pero pues sí es importante aprender cuál es para cada cual. Y ya por último tenemos la imantación o magnetización, que se usa para separar sustancias magnéticas como el hierro de otras que no lo son. De hidrocarburos que se considera un recurso natural no renovable. Aquí podemos observar el proceso de destilación del petróleo, que bueno, algunos de los productos que se obtienen por esta son el gas, la gasolina, diésel, queroseno, combustóleo, aceites lubricantes, parafina y asfalto. El coeficiente de solubilidad es la cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos y bueno, su porcentaje es en masa-volumen y partes por millón, que se abrevia como ppm. La fórmula para estos ejercicios está representada de la siguiente manera, que es el porcentaje igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100. Vamos a ver aquí algunos ejercicios que nos pueden ayudar mucho a comprender mejor el tema. La otra fórmula que tenemos es para volumen, que es exactamente la misma, nada más que cambian las iniciales. El porcentaje es igual al volumen del soluto sobre el volumen de disolución por 100. Y tenemos una combinación de estas dos, que es el porcentaje de masa sobre volumen es igual a la masa del soluto sobre el volumen de la disolución por 100. Ya comentábamos lo que es la parte por millón, ppm, pero ¿qué significa exactamente? Significa que hay una millonésima parte del soluto con respecto a la solución. Y generalmente se utilizan para medir las concentraciones de los contaminantes atmosféricos. Entonces ya le encontramos una utilidad a estos ejercicios, de tal forma que ya podemos pasar a nuestro siguiente bloque. Nuestro bloque 2 se titula Estructura y periodicidad de los materiales. ¿Qué es el átomo? Es la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Aquí podemos observar las partículas que conforman un átomo, que es el electrón, el protón y el neutrón. El electrón fue descubierto por J.J. Thomson, el protón por Rutherford y el neutrón por Chadwick. ¿Vale? Aquí podemos ver la tablita, pero vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos los modelos atómicos que ya veíamos también de manera general en la materia de física, pero ahorita los vamos a ver todavía más especificados. Tenemos el modelo de Empédocles y Aristóteles. Este está conformado, como podemos ver, en tierra, fuego, aire y agua. Surgió entonces de la teoría de los 4 elementos. Luego tenemos el diagrama de Demócrito y Leucipo, en donde pues este discípulo pues consideraba al átomo como eterno, indivisible e indestructible. Ahora, John Dalton
pues formuló la teoría, la hipótesis atómica de que el átomo es la partícula fundamental de la materia y establece que la materia está formada por partículas minúsculas, esferas sólidas indivisibles llamadas átomos. Los átomos forman moléculas al unirse y los átomos del mismo elemento son iguales en tamaño, masa y propiedades. Por último, en una reacción química, los átomos solo sufren reacomodos entre sí, pero no se destruyen. Y vemos ahora a John J. Thomson, que estableció el modelo del budín de pasas. Ernest Rutherford pues estableció que los protones tienen carga positiva y expresó que se sitúan a manera de satélites alrededor del núcleo, girando como si fueran planetas. Ya sabemos que los protones se encuentran en el núcleo junto con los neutrones. Los únicos que giran alrededor son los electrones, que en este caso son los que tienen carga negativa. Entonces fue cuando Niels Bohr estableció que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Como podemos ver aquí, vamos a empezar un poquito a ver lo que es la teoría de Bohr-Sommerfeld, pero también la configuración electrónica que esta conlleva. El símbolo ya sabemos que es SPDF, como podemos ver en la tablita. El subnivel quiere decir brillante, principal, difuso y fundamental. Y como vemos, este es el número máximo de electrones. Vamos a ver lo que son los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico. El número atómico se representa con la letra Z, pero difieren en sus números de masa, que se representan con el número A. Aquí vemos, por ejemplo, los isótopos del yodo, los isótopos del carbono y los isótopos del cobalto. La configuración electrónica de un elemento es el reparto de los electrones en los diferentes niveles fijos o estacionarios de energía. Vamos a ver aquí un ejemplo. En el caso de la regla de Rydberg o de 2n al cuadrado nos permite calcular el número máximo de electrones en cada nivel principal o estacionario de energía. Aquí vemos nivel del 1 al 7, el nombre del nivel y el número máximo de electrones. Recuerda que en el último nivel no puede haber más de 8 electrones. Esto se le considera la regla del octeto. ¿Quién fue el que postuló esta regla? Fue Gilbert Newton Lewis. Vamos a ver ahora un poquito acerca de la historia de la tabla periódica, es bastante interesante. Les voy a dejar la imagen y les voy a leer las partes subrayadas que considero yo son las más importantes, aunque si gustan pueden pausar el video y ya después repasar cada una de las partes. Eso es lo que pueden hacer cada que yo deje una imagen, pero bueno, vamos a ver. Uno de los personajes más importantes fue Mendeleev en 1869, que estableció que las propiedades de los elementos eran una función periódica de su peso atómico, llamada la ley periódica de los elementos. Moseley estableció la ley periódica actual, que quiere decir que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. Y por último tenemos a Newlands de 1864, que estableció periodos con 8 elementos. Esta fue la ley de los octavos. Ahora les voy a dejar aquí una tablita con los elementos metales y no metales, además de los metaloides, porque no únicamente son dos clasificaciones, también tenemos a los metaloides que no son ni de allá ni de acá. Bueno, los metales presentan altos puntos de fusión, son buenos conductores de la electricidad y del calor, son maleables y dúctiles. Algunos ejemplos pues es el oro, el cobre, etc. Los no metales son malos conductores de la electricidad y del calor también, además de que no son dúctiles ni maleables, como por ejemplo el símbolo P y C. Y los metaloides son elementos que poseen propiedades tanto de metales como de no metales, como ya les mencionaba, no son ni de allá ni de acá. Ahora vamos a ver algunas propiedades periódicas.
La valencia es la capacidad de combinación de un elemento, ya sea que pierda con el símbolo positivo o gane electrones con el símbolo negativo. Bien, el número de oxidación indica si un elemento ha ganado o perdido electrones al combinarse. Bien, para no complicarnos tanto la vida en la valencia, porque, estamos viendo que cuando pierdes el símbolo positivo y cuando ganas el símbolo negativo, pues sí me dirías como de, oye, pues ¿cómo, no? ¿No se supone que debería ser al revés? Pues no, vamos a considerarlo como que si es positivo, pierde, y si es negativo, gana.